Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Ladies and gentlemen, Bienvenidos. and we're back. Oye, como que no te veo. Guess who's back? ¿Qué hago? ¿A dónde me muevo? ¿Qué quieres? No, ya, tranquilo. Nunca te No tengo le muevas contento porque a ti. luego... Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos escuches. En tu podcast en el favorito, coche o en la oficina. en el taller. Ah, qué buena medicina. Patrocinador oficial. Ojalá tuviéramos comerciales que nos dieran Sí, 2, ¿va? 3 pesos. Spotify no paga nada. Si hoy sientes en tu corazón que quieres donar, marca al número. 01800, yo apoyo este par. Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Bueno, Porque ya. No queremos quitarle tiempo valioso a la gente. A la gente sí, pero a la gente le encanta esas La cosas. gente ese generosa que nos escucha. El chismorreo. La jiribilla. Episodio 136. Ya Pablo no pudo más con Corinto, o sea, quedó mucho tiempo en Corinto. Ahí pero le fue bien. Le fue muy bien. Los quería mucho, los corintios, ya mucho, vimos. sí. Entre más lejos de Jerusalén, mucho mejor le Eso, fue. eso que ni qué. Y entre más cerca a Roma, pues tampoco, peor le fue también. Ni Roma ni Jerusalén, este pobre. Es mejor estar en Mérida, ya quedó. Bueno, pues la llegada a San Pablo a Éfeso marcó un momento significativo en todos sus viajes. Estamos ya en lo que se llama su tercer viaje. Corinto. Como Tercer y último viaje. Tercer y último, porque ya pues, no le da llegamos. para más. Se lo van a cargar. El tiempo es limitado, 3 Tarde años. o temprano. Jesús tuvo 3 años. Sí, Pablo tuvo 3 años. 3 viajes, sí, ya quedó. Y a nosotros nos queda 1. Pero llega a Éfeso, una ciudad muy importante. Sí, importante, tenía una de las 7 maravillas del mundo. Ahí está, ya no está. Un Porque templo es de las ya, antiguas. ya la gente anda buscando por ahí. Y ya no lo encuentran. Porque la iglesia... Eres tú. la octava maravilla del mundo. Pero ¿por qué era importante Éfeso? Nos vas a decir después. Porque el templo de Artemisia y cuánta cosa. Pero bueno, un sede muy pagano, pero también un sede muy religioso que acoge bastante bien a San Pablo. Vamos al pasaje bíblico para no dar más comentario, ¿no? Porque ama a Dios y ama a tu prójimo, lo demás es comentario. Es correcto. Yes, my brother. Ya se pueden ir, Bueno, los que ya hayan sí, entendido el ¿verdad? mensaje. El pasaje bíblico es, seguimos en Hechos 19, 1 a 10. Entonces, mientras Apolos, el gran amigo de... Eran compas. Luego escribía en sus cartas cosas Estos duras no Estos no se pelearon, ¿va? Sí, no, sí se pelearon. Sí, también. Dicen que la gente como quería más a Apolos que a Pablo, como que sentía como que y celos. Pablo y se tal. enojó. Y estos Sí. son de Apolo y estos son de no sé Y quién. de Pedro, de Y ya Cefas, mejor esas dijo que cosas. todos son de Jesús para evitar problemas. Pues de eso vamos a hablar, ¿no? Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso, ahí en Turquía hoy en día. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Bueno, Bueno, ¿ahora qué hacemos? entonces, ¿qué hacen? Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó Pablo. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaban a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jeshua. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pues ahí vamos. Pues tú dinos. Pues tú dinos. Señor, ¿a quién iremos? ¿Y luego? Cuando Pablo les impuso las manos, fue otra vez, a quien vive en el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga. Es que Ahí va, es que también este es necio. que nunca aprende. Sí, para todas las sinagogas y de todos lo echan. Y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo siempre habla mal de ti, caray. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Cortito, bueno, la misma Cortito, cosa de sabroso. siempre, pero bueno.
Lo mismo de siempre, pero en un lugar distinto. Éfeso es un lugar importante porque Pablo tenía esta doble identidad, ¿no? Identidad judía, pero también identidad romana. Sabemos que era ciudadano romano, como ya hemos dicho en otros episodios. Y dado que tenía esta como doble identidad, para Pablo era muy importante hacer o lograr hacer una síntesis entre estas dos realidades, entre la realidad de Oriente y Occidente, en cierta manera, ¿no? Toda la espiritualidad oriental, incluida ahí obviamente pues todo el judaísmo, pero mucha más riqueza y tradición espiritual de años, y Éfeso, que también representaba la parte romana, ¿no? Al ser una ciudad muy importante a nivel mercantil, a nivel sociocultural. Entonces era un lugar privilegiado para Pablo para poder juntar estas dos realidades. Exacto. La realidad oriental con la realidad occidental. Pablo también sabía y tenía muy claro, por eso estaba yendo a lugares importantes, que si el mensaje tenía que llegar a muchos lados, pues tenía que de alguna manera tener una cierta pertenencia social con la cultura que más impacto tenía, que era la cultura romana, ¿no? Totalmente, ¿no? Y como tú dices, como una sociedad como mercantil, o sea, ¿no? Entendemos que mucha gente llegaba a Éfeso y lo escuchaba el mensaje y también iba a sus casas, a los campos, y difundía el mensaje, como dice el pasaje, como que recibían el mensaje y luego salían a compartir. Y de una vez, no hay que fijarnos más porque lo hemos dicho miles de veces en esa temporada, pero como Pablo se siente estirado, es por esa doble identidad que tiene, tanto de parte de que pues viene de esa tradición mosaica muy fuerte, pero también con el corazón cambiado. Como que Pablo es el hijo mayor que decidió entrar en la casa, ¿no? Lucas 15, ¿no? Como que Jesús, cuando narra la historia del hijo mayor o del hijo pródigo, lo deja como no claro si el hijo mayor entra a la fiesta o no. Como que dice, este hijo tuyo, ¿no? No se identifica. Y de nuevo, como que Pablo es el hijo mayor, que pues sí, entro a la fiesta, abrazo a mis hermanos más pequeños que paganos o que no han entendido el mensaje de Cristo. Yo les vengo a anunciar y compartir la fiesta con ellos. ¿Qué impacto habrá tenido, John, el hecho de que en Éfeso también era una realidad muy multirreligiosa, y sobre todo pues con templos importantes también a nivel pagano, ¿no? No sé, tú que lees todos esos libros de mitología y cuánta cosa. Sí. A ver si nos das ahí un insight o algo que pudiera explicarnos un poquito de la gente de ahí y por los templos que había, pues cuál podía ser a lo mejor la concepción que ellos tenían de Dios, del mundo y del hombre. Sí, justo como decía, había en Éfeso, porque ya hemos estado en Éfeso. Tantito. No le fue bien. No le fue bien. No le fue bien porque alborotó la ciudad. ¿Te acuerdas no me acuerdo su nombre, pero como que el jefe de la gente que trabajaba con plata, uh-huh, como que estaba perdiendo su business porque ve una amenaza en Pablo, claro que sí, levanta toda la ciudad y lo sacan. Entonces su estancia no fue tan larga. En esa ciudad también tenemos el templo de Artemisia, ¿no? Diana, para los romanos, ¿no? La diosa virgen, ¿no? Que se dedicaba a la caza y cosas. Hay un montón de historias mitológicas, por ejemplo, de Orión, de las estrellas. I know, already boring, pero pues quería... Nobody asked. Nobody asked. No, yo pregunté qué hace, pero di más, nadie sabe eso. ¿Cuáles estrellas? Orión, cuando es una constelación del verano. El cinturón. Del cinturón, exacto, cinturón de Orión. Okay. O también la canción favorita de Pauli, de Orión, ¿no? Pero bueno, pero tenemos... de tenerte también tengo ganas. Pues Artemisia era la hermana de Apolo, ¿no? Artemisia no quiso casarse, por así decir, y se permaneció virgen y con su tropa de doncellas que la acompañaba como la diosa de la casa y de la luna, ¿no? Cosas así. Entonces tenía su culto y que mucha gente iba a ofrecer, como que no solo era como parte del comercio, pero un centro religioso muy importante para toda la región. Está más o menos como en el centro de Turquía hacia el oeste. Entonces mucha gente de Grecia, inclusive también de partes más lejanas, hacían sus peregrinaciones ahí, para repetir la idea de que Éfeso es un centro religioso, político, también para los romanos, muy importante. ¿Cómo sería la experiencia de una persona que va al templo de Artemisa, que en cuanto a la experiencia religiosa, a lo mejor ritualística, o la expectativa a lo mejor que tenía de ir al templo? Eso no lo sabría decir. No sabría decirlo.
No. Pero ahorita Pues lo gracias estamos a por ChatGPT. A ver si para la próxima estudias un Ahorita poquito lo más, estudiamos ¿no? más. Para que nos puedas decir estas cosas. No, supongo que era como todos los demás templos, ¿no? Ofrecían Llegabas a inciensos, ofrecer, sí. ponían sus estatuitas. Exacto. Que era muy típico de... Y Sí. con la idea de, obviamente, recibir algo a cambio, ¿no? Lo Siempre que era está- típico en los templos de Artemisia o Diana en Roma, eso sí sé, era que ella, siendo como dios de la casa, se ofrecía la típico como ofrenda era de un ciervo, ¿no? Como que el animal también como selvático y puro dentro de la diosa Diana o Artemisia era como la aspiración única de pureza que tenían, al menos en todas las historias mitológicas. Al menos una diosa, más Hestia, que cuidaba el fuego, pero como una única diosa grande que decía, por lo menos, o sea, se suponía que no se manchaba con las pasiones bajas humanas, ¿no? Entonces, también era una aspiración de los que iban a rendir culto a su templo, a menos ofrecer como ese deseo, ¿no? De pureza. Esto es más interesante también para abrir el siguiente punto, y preguntaba esto, porque al final, pues tú transmites un mensaje, Pablo transmite un mensaje de Jesús, de su Cristo, en un contexto específico, ¿no? Y la gente ya, pues tiene unas ciertas ideas, unas ciertas preconcepciones de algo, y tienes que tener eso en consideración cuando quieres evangelizar un lugar, ¿no? Y preguntaba esto porque, como dices, está toda la como cultura pagana religiosa, está muy enfocada en el hecho de sacrificar tú algo para ver si obtenías algo a cambio, ¿no? Y pasando al segundo punto, que es el tema del bautismo, vamos a ver que hay una cierta relación entre la experiencia pagana de tú sacrificar constantemente algo para ver si la divinidad te voltea a ver y te concede un favor, con la experiencia también judía del bautismo de Juan. Juan el Bautista predicaba un bautismo de conversión precisamente, que a lo mejor ya no era ofrecer inciensos o animales, pero ofrecerte a ti mismo por medio de un sacrificio personal, ¿no? Todo lo que Juan Bautista predicó durante mucho tiempo del ayuno, de la penitencia, de la abstinencia, estas cosas que a final de cuentas es un esfuerzo del hombre para ver si Dios te voltea a ver, ¿no? Y Pablo, que predica el bautismo de Jesús, que cambia completamente esta realidad, pues Pablo estaba, o sea, el corazón del mensaje de Pablo era que la experiencia cristiana dejaba de ser algo que tú hacías por Dios, algo que tú ofrecías, y Dios se convertía en quien se ofrecía por ti, por medio de Jesús, ¿no? Me impactó mucho, digo, Gus estuvo en la India recientemente Y me iba a quedar. Se iba a quedar. Me mandó un video de un sacrificio en un templo. Luego me puedes aclarar un poco más, pero yo quedé impactado porque trácatas con el cuchillo a una cabra, algo así. No sé. Una cabra. Y todavía como... O sea, fue muy, muy impactante ver el video. No sé cómo fue estar ahí. Perdón. Pero justo con lo que tú decías, toda experiencia religiosa de hombre ha sido como que... Y válida también experiencia de un esfuerzo humano para contactarnos con el Dios, ¿no? Como que Dios, estás ahí. Y Jesús como cuando está cambiando, cuando está en ese diálogo también con Juan Bautista, porque Juan Bautista también duda de que ¿este Jesús quién es? ¿No? Les está enseñando una doctrina un poco revolucionaria, inclusive de lo que yo mismo prediqué, yo no entiendo, inclusive como Jesús está estirando las fronteras. Y Jesús dice, ¿no? Como tú decías, porque Jesús dice, vayan y cuéntale a Juan cuando sus discípulos llegan con él. Cuéntale a Juan lo que han visto, ¿no? Uh-huh. Lo que han visto es que todo lo que yo estoy haciendo para la humanidad, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan. Todo esto, ¿no? Muy bien todo lo que yo estoy haciendo, no todo lo que tú has hecho, de bautizar a la gente en el Jordán. Yo me acuerdo de chiquito, pues cuando me portaba mal y como que experimentaba la ira supuesta, ¿no? De mis papás. Como que mi única solución era empezar a como ponerme a limpiar la casa y cortar el pasto, como que yo hacer cosas para que mis papás me vieran que yo ya me arrepentí. Uh-huh. Yo estoy como haciendo las cosas y una vez mi mamá me dijo como, hey, ¿limpias o no limpias los platos? ¿Cortas o no cortas el pasto? John, te amamos. ¿No? John, te amamos. Y eso es importante, ¿no? Las buenas noticias que Jesús anuncia, inclusive a Juan Bautista, que hizo tanto bien con su ministerio y con su apostolado, por así decir. Jesús dice, oye, todavía la gran conversión es el giro del corazón hacia no es
tanto lo que tú haces para Jesús y para Dios, sino darte cuenta, dejarte abrazar por todo lo que Dios hace por ti y nos cuesta. Sí, muchísimo. Y ahí pero seguimos mochando ahí cabezas. muchísimo. Explícanos un poco también, si quieres, de esto. Sí, y sin embargo tampoco puedes como negar la parte de la ascética o del trabajo personal, que está presente también en todas las religiones, incluso en el cristianismo, ¿no? Cuando hablamos del camino de madurez espiritual, al menos en nuestra tradición cristiana, pues siempre está ese primer nivel de trabajo personal, ¿no? Obviamente todo debe culminar en la experiencia mística, se llama, ¿no? Donde ya dejas de hacer y empiezas a recibir. Pero es un camino que pasa por la experiencia de dar también, ¿no? Ese dar y recibir, del que hemos hablado muchas veces. Y justo una cosa que me sorprendió mucho de la India, ahorita que hablabas de esto, es que Oriente, y quizás también para entender pues toda esa experiencia con la que se ha enfrentado Pablo, ¿no? Mientras que en Occidente estamos muy acostumbrados a un concepto de verdad como única y al que todos se adhieren, y también a principios de unidad que aseguran esa verdad. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, pues tenemos el principio del magisterio y obviamente también el del pontificado, ¿no? Un papa que nos da cierta unidad y que nos da una teología dentro de la cual puede haber reflexiones y etcétera. Pero Oriente tiene una realidad muy distinta, ¿no? Al menos en India y eso. Exacto. No existe una teología, existen muchas teologías. Y ellos, curiosamente, no están peleados con la idea de que existan muchas teologías, ¿no? Cada quien incluso puede tener su propia teología. Y eso, desde nuestra concepción occidental, pues dificulta muchísimo el entendimiento de qué hace la gente. Yo trataba de entender cuando iba a los templos qué hacen. Porque en este templo ofrecían cabras y mochaban la cabeza y las cocinaban. Pero en otros simplemente ponían incienso, en otros nada, en otros hacían meditación contemplativa, ¿no? Entonces era muy diverso y tratar de entender como una unidad teológica dentro de una experiencia oriental creo que sería reductivo y no llegarías a ningún lado, ¿no? Por supuesto. Y creo que también podemos ligar como también el último punto con lo que estaba diciendo, lo que hemos estado diciendo, como justo de las carismas, ¿no? A veces hoy en día la iglesia teme un poco las expresiones carismáticas por ciertos abusos que se puede tener. Pero Pablo descubre como casi por primera vez en todos sus viajes, cuando empieza a imponer manos, algo que no hemos visto desde Pentecostés, como que en una nueva ola del Espíritu. Tuvo que callar en algunas cartas suyas porque estaba ahí en la liturgia, todo el mundo hablando durante la liturgia. En Corintios les puso un regañador. Exacto, ya, a ver, tranquilos. Esténse quietos, hombre. Exacto. Pero de nuevo, como brota a donde él va, vemos un nuevo brotar de las carismas, ¿no? Caminos personales, subjetivos, y muchas veces tememos la palabra subjetiva, ¿no? Como que la palabra subjetivo, como que subjetivo es todo lo contrario a lo objetivo, magisterial, doctrinal, pero como que esto es mi teología. Obviamente, pues tiene que ser informado por una estructura más grande, sin duda, pero mi teología, no es mi set de creencias, de lo que yo creo y de lo que me imponen desde afuera, sino que yo voy interiorizando mi experiencia de Cristo a través también de manifestaciones bastante interesantes, como hablar en lenguas o profetizar, o simplemente como el potenciar de lo que ya tengo por naturaleza, y Dios le dice, lo quiero usar para toda la comunidad. ¿No? Me imagino que también en India experimentaste un fuerte sentido de comunidad. Sí. También, ¿no? Es que cada quien estaba en su casa, porque muchas veces una teología tan absoluta y dogmática nos hace también muy individualistas. Como y puede generar más división al final de cuentas, Ajá. porque si no estamos exactamente de acuerdo, exacto. nos peleamos. Exacto. Tú eres de esa banda y yo soy de Pablo, y tú eres de Apolos y tú eres de Cefas, y Pablo luchaba tanto contra eso. Y la diversidad de dones debería dar el gran fruto de unidad. Sí. Y la unidad no es escoger cuál es mejor, si la diversidad o la unidad, o si el principio de verdad o si la diversidad. Es abrazar todo, el todo, ¿no? Jesús mismo es el mismo que dijo, pues ya llegó la plenitud de los tiempos. Juan el Bautista, pues ya, porque llegué yo soy el esposo, ya estoy aquí. Es el mismo que dice, no hay hombre más grande nacido entre mujer, ¿no? Es el mismo que dice, agradece tu experiencia recibida por este Juan y abraza tu experiencia recibida por mí, que es la plenitud. No es un rechazo, no es una división, no es conforme vas avanzando también en la vida espiritual a lo mejor, o cuando vas teniendo una mayor conciencia, una mayor apertura. Creo que sería poco sabio criticar
tu experiencia del pasado, ¿no? O rechazarla del todo, porque llegaste ahí por medio de un camino, ¿no? Pablo sigue haciendo ese camino y quiere ir alargando los horizontes, ¿no? Por ahí, a lo mejor con esto cerramos y también es una oración, ¿no? Pero Sí. Creo que a mayor conciencia espiritual, mayor profundidad espiritual, hay una mayor apertura de la diversidad. A menor conciencia espiritual hay una mayor cerrazón, ¿no? La religión que tiende a limitar suele también tender a dividir. Mientras que hay una mayor conciencia, una mayor apertura, hay una mayor unificación, porque es más fácil integrar, ¿no? Y esto no implica un rechazo a la verdad. Implica una apertura, una verdad más grande que la tuya. Exacto, ¿no? Y por eso también Pablo aquí grita, ¿no? Como una sola fe, un solo bautismo, ¿no? Como que ese uno que... Un solo Señor. Una sola fe, ¿no? Todo eso nos permite gritar Abba, porque hay un solo Padre, ¿no? Entonces, como que ustedes no recibieron un espíritu, escriben Romanos, que de nuevo los esclaviza al miedo, ¿no? Al miedo del otro, sobre todo. Miedo de sentirme solo. También. Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Bueno, gracias jóvenes y amigos y no tan jóvenes. Pero cerramos este episodio. Como siempre pasa, siguiente episodio sobre problemas en Éfeso. Otra vez, ahí vienen. Pero bueno, rezamos, Espíritu de Dios. Gracias por esa gran enseñanza sobre la unidad. Ayúdanos a excavar en lo profundo de nuestros corazones para escuchar, para poder ser capaz de escuchar al otro con paciencia y sobre todo con compasión, entendiendo que cada quien está buscando la salvación en nuestro hermano Jesús. Amen. And everyone said amen. Amen. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Miedo de sentir. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.